En las democracias las minorías tienen su rol y aquí tenemos una digna representación de esas minorías. Estamos entre los Fideles y nos referimos a Fidelio Despradel, diputado nacional por Alianza País, y a Fidel Santana, diputado nacional también por el Frente Amplio. Así que bienvenidos y vamos a compartir, bueno, hasta ahora, desde el 16 de agosto para acá, ¿qué se podría decir que ha sido su experiencia como legisladores precisamente de esa minoría que a veces con este autoritarismo pretenden acallar o aplastar o de alguna otra manera de subestimar? Quiero agradecer la invitación. Este programa es una de las casas colectivas del pueblo dominicano a la cual vienen los grandes problemas del país, las grandes soluciones. Nosotros ya en esta experiencia, los dos tenemos la primera experiencia como legisladores. En mi caso, he aprovechado estos 2 meses para conocer la dinámica interna, para empaparme de los procedimientos, la cultura incluso que existe en la Cámara de Diputados, lo que es el diario vivir de esa entidad y profundizar vínculos también amistosos, conocer gran parte de los integrantes de la Cámara de Diputados, porque hay muchísima gente que viene de pueblos que uno no sabe quiénes son, de dónde vienen, y hemos aprovechado este tiempo para formarnos una idea del conjunto de personas que integramos esta Cámara. Hasta el momento solo ha habido un debate importante en la Cámara que se produjo la semana pasada en relación a 3 préstamos sometidos por el Poder Ejecutivo. Y por tanto, nosotros no hemos tenido todavía la oportunidad de introducir o de participar. En mi caso, los temas de mi interés no están todavía en debate en la Cámara. Este debate que se produjo en torno a un préstamo para el Pacto por la Educación de 52 millones, otro préstamo para la CDE y su ya tradicional política de búsqueda de la habilitación de la línea de transmisión que nunca se acaba, ¿verdad? Porque usted revisa y todos los años hay préstamos para el mismo propósito. Esos mismos préstamos siempre dicen que van a favorecer a por lo menos 1 millón de dominicanos. Yo rastreé la cantidad de préstamos que se han hecho en los últimos años y en todos habla de que van a favorecer 1 millón de personas. Y yo me pregunto, ¿y cuántos millones somos? Porque es que todos los años hay nuevos endeudamientos para el mismo propósito que nunca termina de resolverse. Y asimismo otro préstamo para acueductos. Allí se produjo un debate sumamente interesante. En una parte de este debate, pues yo participé también haciendo las críticas, la visión que tenemos sobre los riesgos que tiene el país de continuar con esta carrera de endeudamiento irresponsable. La percepción o la versión de Fidelio. Sí, fue así. Ese debate fue muy importante porque le sacaron en cara a la mayoría PLDista que ellos manejaron un presupuesto de 4%, un presupuesto inmenso, y entonces no se ocuparon de las cuestiones de la educación, para lo cual están ahora cogiendo un préstamo en un momento en el cual el país debe casi 40.000 millones de dólares. Y ya eso no se aguanta más en la República Dominicana. Eso está ya empezando a producir crisis. Y aunque son préstamos blandos, la política que nosotros debemos tener y que deben tener los dominicanos progresistas es parar esa situación.
y que el gobierno tome las medidas que se necesitan para que no tenga que completar el presupuesto todos los años con una serie de préstamos que ya están llevando a la República Dominicana a una situación de crisis. Pero yo antes de hacer una exposición sobre mi experiencia, yo quería hacer dos acotaciones. La primera es que los familiares y los veteranos de la policía tienen el martes 25 una manifestación frente en el Congreso, donde levantan la consigna de salario mínimo de 25,000 pesos para los policías, un horario de 8 horas de trabajo, bien distribuido, seguridad social y otras reivindicaciones. Y ayer yo en una grabación que hice, yo exhortaba a la población a que apoyara esa situación. Sería muy largo explicar las razones que argumento para apoyarlo, pero es un acontecimiento. Y otro acontecimiento es que ahora entonces, mismo... está llamando a que la población en general se una a la policía, a los familiares de la policía, para que apoyen esos reclamos. Porque es que a cada rato Interior y Policía y el jefe de la policía reclutan una serie de jóvenes, lo enseñan a tirar, lo entrenan, lo tiran a la calle y le pagan 5,800 pesos. El salario entonces lo meten en una institución que todo el mundo sabe que tiene una serie de focos de corrupción. Entonces lo que están haciendo con los jóvenes es prácticamente induciéndolos a que delincan. Bien, pero eso sería un tema muy largo. Lo otro es lo siguiente. Hoy salió en el periódico Hoy, lo estaba leyendo esta mañana, yo no lo conocía, y en ese sentido Fidel y yo tenemos un trabajo, porque nosotros nos sentamos juntos en el Congreso, y él es presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y hemos hecho una serie de acciones conjuntas, nosotros dos. Y esta debe ser una acción conjunta también. Pero, los ambientalistas de Constanza están recibiendo amenazas de muerte en un momento en el cual el Procurador General de la República, que se está comportando correctamente en este momento en relación a ese caso concreto, le ha dado un plazo a los que ocupan todos los terrenos en esa zona, que son multimillonarios, el grueso. Lo que pasa es que utilizan a los campesinos pobres como tropa de choque y como amenaza, para amenazar a los otros, pero los que están detrás de eso son millonarios que tienen mucho tiempo y que se ganan una gran cantidad y que están dañando el punto donde se concentra la mayor cantidad de fuentes de agua para la República Dominicana. El punto de la cordillera central, donde se concentra mayor cantidad de agua, tanto hacia el sur como hacia el norte, tanto en el río Nizao como en el río que abastece todo el valle de la Vega Real, donde se concentran las fuentes de agua es en esa zona. Es una zona que le llaman la madre de las aguas. Entonces estos ambientalistas que están a la cabeza de la lucha para que se cumpla lo que el procurador planteó, se cumpla la cuestión de que suspendan la explotación en esa zona, estos ambientalistas están siendo amenazados de muerte. Y eso hay que llevarlo al Congreso y decirle al Procurador General de la República que actúe, porque el director de ambiental, de la Secretaría Ambiental, le ha dado un plazo para que salgan esta gente. Entonces ahí tiene que actuar la justicia dominicana, porque es amenazando a unos dominicanos y dominicanas que es lo que están defendiendo el patrimonio nacional. Aunque solamente tienen desde agosto, aunque solo tienen desde agosto haciendo la función de legisladores, hemos visto algunos pronunciamientos que dan pista de cuáles son los temas
prioritarios para ustedes. ¿Podrían compartir con nosotros qué cosas ustedes están comprometidos a impulsar en el Congreso? Fidel y yo, en estos 4 años, casi seguro que en casi todos los temas, como el que acaba de mencionar, vamos a pronunciarnos en la misma dirección y vamos a actuar en la misma dirección. Pero no es solamente pronunciar. Nosotros ya hemos hecho 2 acciones conjuntas que han sido muy importantes. Nosotros tuvimos en el barrio Capotillo, Fidel es presidente de la Comisión de Derechos Humanos. En el barrio Capotillo fue donde se dio el caso del joven que le dieron 2 tiros en un segundo piso y lo tiraron del segundo piso, lo asesinaron. O sea, la policía... Traficaba droga, pero como decía la mamá, él no se merecía que a las 4 de la mañana se le metiera la policía ahí, asesinaran a su hijo delante de ella y lo tiraran por la ventana. Y entonces Fidel y yo estuvimos junto con otra compañera que Besaida es... González. ¿Cómo se llama? Besaida González. Besaida González, que también es diputada nacional. Estuvimos ahí oyendo todos los casos en donde la policía, que en esa zona actúa como delincuentes, hacen allanamientos, se llevan jóvenes que vienen de la universidad con sus libros o jóvenes que están trabajando y le meten droga en los bolsillos. Y entonces le meten droga en los bolsillos y después lo chantajean en el cuartel general. Los que no accedan a dejarse chantajear o no tengan dinero para eso, le pegan 5 años, le pegan 4 años y después les reducen la pena. Entonces, a cambio de dinero. Todo eso ellos lo denunciaron delante de nosotros. Entonces, Fidel va a llevar ese caso a la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Derechos Humanos porque van a ir una serie de ciudadanos de ese barrio, ciudadanos reconocidos por su seriedad, a explicar esa situación que lo tiene harto y de ahí nosotros lo vamos a llevar al hemiciclo. Sí, entonces, ahora en el hemiciclo ellos van a votar en mayoría en contra de eso, pero nosotros vamos a hacer la denuncia. Y la otra denuncia es una cosa insólita que hicimos también Fidel y yo. Lo que pasa es que Fidel tenía un compromiso a la hora en que se hizo la asamblea, pero es una cosa extraordinaria. El barrio Los Tres Brazos, que pertenecía al Alsea, con 40.000 personas, 70.000 personas viviendo ahí, con edificios de 4 pisos, y todo el mundo con su casa y sus calles asfaltadas y su alcantarilla y todo. Ese barrio fue vendido por un señor que se llama el ingeniero Leoncio Almanzar Objío, que es el director de Corde, porque es una tierra de Corde. Se lo vendió creo que, no me recuerdo qué cantidad de millones de pesos a otro señor, y ese señor se lo vendieron a la compañía de inversiones de Fernández por Parache, y ese señor a su vez se lo vendió a otra compañía que se llama Titulet. Y entonces ahora mismo ellos con esa compra, esa venta que le hicieron, le están cobrando a los ciudadanos que tienen 40 y 50 años ahí, que han construido sus casas, que han hecho vida en esa zona, le están cobrando los terrenos. Entonces nosotros actuamos juntos en esa situación. Y nosotros vamos a llevar a esos ciudadanos a la Comisión de Derechos Humanos que preside Fidel Santana, y nosotros vamos a llevar eso al hemiciclo. Vamos a ver lo que dicen los PLDistas, vamos a ver lo que dicen las otras fuerzas políticas que están ahí. Bueno, porque es un caso insólito. Insólito, sí. Insólito, vender un barrio entero que tenía 40 o 50 años desarrollándose con las casas de 4 pisos y alcantarillas y calles asfaltadas y todo. Venderlo para entonces utilizar después esa venta para chantajear a la gente y decirle, págame 150.000 pesos y te doy un título. Te doy un título. Y entonces han cogido a los chiquitos primero, porque los grandes dan fácilmente 200 o 300.000 pesos para que lo dejen tranquilo.
porque se ganan mucho dinero, son comerciantes prósperos que hay ahí. Ya. Pero cogen a los chiquitos que no tienen un centavo como para que sirvan de presión a los demás. Aparte de Esos eso, son dos campos donde nosotros actuamos juntos. sí, pero aparte de eso, nosotros hemos visto, por ejemplo, que Fidel acaba de hacer una propuesta que tiene que ver con la cuestión de la persecución de la corrupción. Y Fidelio fue también muy vehemente con la cuestión de la minería, la Sí. macrominería. Y eso yo voy a hablar. Que son sobre temas la muy situación. Sí, nosotros, en mi caso, coincidente con Fidelio, está el tema de medio ambiente, que es un tema, un eje de trabajo permanente, la defensa de los recursos naturales, el rechazo a la explotación indiscriminada y contaminante de esas grandes empresas mineras que están incluso afectando la vida de las personas y de los ecosistemas en el país. Está en mi caso todo el tema que tiene que ver con todo lo que se pueda hacer para mejorar el tema de los feminicidios, los abusos contra las mujeres, mejorar la legislación en favor de la discapacidad, de los envejecientes, las personas envejecientes, el tema de las pensiones y todo este gran negocio que implica eso para las prestadoras, las famosas AFP, ¿verdad? Ese es un tema que nosotros estamos ya, el sábado, un conjunto de asociaciones de pensionados se reunirán el sábado, estaremos allí acompañándole, porque aquí se va a generar un gran movimiento también de las personas pensionadas, cuyos fondos están siendo fundamentalmente usados para favorecer a grupos empresariales más que a los propietarios de esos recursos. Sí, bueno, aquí estuvo Matías Bosch con una investigación que presentó, circuló la semana pasada, una investigación sobre las pensiones en República Dominicana, y eso llora ante los ojos de Dios, como dicen. Pero una pregunta, y en la agenda, en las prioridades de ustedes, no han mencionado el feminicidio, pero ¿cuál es la posición, por ejemplo, ante el aborto terapéutico, la interrupción del embarazo, por las tres condicionales que son sabidas? Nosotros dos siempre hemos tenido coincidencia en la situación. No, pero lo preguntamos porque no ha sido mencionado. Condenamos la condena que se aprobó en el Congreso contra las mujeres, contra el aborto terapéutico. La mujer tiene que tener derecho, en algunos casos concretos, a aplicarse el aborto. En los casos de violación, en el caso de que la criatura esté deformada, que sea una criatura deformada, y otros casos graves que los médicos lo pueden determinar con mucha anticipación. Es un crimen condenar a una niña de 15 años, 16 años, a arriesgar la vida que es una mujer viva, una niña viva, arriesgar la vida por un parto difícil o parir una criatura producto de deformada una también, o parir una incesto. criatura producto de una violación. Y eso fue una barbaridad lo que hicieron. Y ahí nosotros hemos coincidido también en esa situación. El desafío en ese tema está en superar la aparente contradicción, porque en realidad las personas que estamos de acuerdo en las excepciones apostamos por la vida de las madres, por la vida de las adolescentes también que salen muchas veces embarazadas por violaciones. De lo que se trata aquí es de encontrar un mecanismo a través del cual una inteligencia colectiva construya una legislación, como lo han hecho en otros países. Los uruguayos han hecho una legislación sumamente efectiva que ha logrado incluso en poco tiempo bajar los indicadores de muertes de mujeres por abortos ilegales, ¿verdad? Y por otros casos. Los uruguayos, por ejemplo, no
el Estado no estimula el aborto. El Estado lo que está haciendo es poniendo en manos de las mujeres las informaciones adecuadas para que las decisiones las tomen las mujeres en esos casos, ¿verdad? Y entonces han logrado un instrumento sumamente interesante que ha mejorado los indicadores sobre este tema. Yo creo que en Dominicana lo que nos hace falta es sentarnos, y sentarnos incluso con actores de la iglesia, que han sido lo más radicales en este tema, a encontrar una ruta que permita mejorar los indicadores aquí, uno de los países en donde más mujeres mueren cada año, y eso también impacta la mortalidad infantil, porque cuando muere la madre, esos datos incluso lo presentaba un ginecólogo uruguayo, cuando mueren las madres, lo que ocurre también es que se disparan los indicadores de muerte de niños, sobre todo de niñas. Hay una correlación muy estrecha entre muertes de madres y muertes de niñas. Entonces esas cosas son desafíos que tenemos en la República Dominicana. Bueno. Sí, ahora sobre la pregunta que ustedes hicieron ahorita, sobre los planes, el jueves que viene nosotros lo vamos a invitar a la inauguración de la oficina política que yo he creado fuera del Congreso. ¿Y por qué, Fidelio, fuera del Congreso? Porque es un equipo muy grande de gente lo que trabajamos ahí. Manuel Robles es el que coordina todo ese equipo. Ustedes lo conocen. Sí, claro que sí. Y es un equipo muy grande, un equipo grande de jóvenes de Alianza País, que son abogados, economistas, etcétera, etcétera. Y Jonathan y una serie de compañeros y compañeras que trabajan en propaganda, es un equipo muy grande. Entonces vamos a inaugurar la oficina y vamos a hacer un acto y vamos a explicar nuestro programa, porque nosotros hemos ido discutiendo el programa paso por paso. Ahora, lo central del programa nuestro, y no quiero extenderme en ese punto, es el problema de la defensa del agua en la República Dominicana. Okay. Una gota de agua vale más que una gota de oro en la República Dominicana hoy. Primero el agua, en segundo lugar la lucha contra la megaminería y en tercer lugar la producción nacional. Esos son tres elementos que están íntimamente relacionados. No hay producción nacional si no se produce agua. Y no se va a producir suficiente agua si se permite la megaminería en el país. Por ejemplo, nosotros tenemos a San Juan de la Maguana como un punto focal. Yo he estado en la mina allá arriba en San Juan, y el viernes voy a una actividad que hay en el ayuntamiento, y yo he ido varias veces a San Juan, porque nosotros tenemos a San Juan como un elemento focal, porque ahí ellos tienen 3 años y medio explotando y pretenden decirle al país, y es una engañifa, de que ellos tienen métodos modernos de explotación donde no van a quitarle agua al Valle de San Juan. Pero todas las provincias de esa zona están en una situación que si tú le quitas una gota de agua, entran en una etapa crítica. Y esas son zonas fundamentales de producción en el país. Ahora bien, yo no quiero dejar de decir lo siguiente. Nosotros somos novatos en el bueno, pero no novato en el escenario político. En eso son veteranos. No, yo presenté una denuncia por escrito y se la entregué a la presidenta oficialmente sobre el problema de procompetencia. Eso es un caso que un día debemos hacer un programa solamente para discutir esa situación. Aquí se creó procompetencia. El país está entre los últimos países en el mundo sobre ese punto. Nosotros somos la vergüenza del mundo, porque en África, en Asia, en Europa, en América Latina existen organismos de procompetencia con una gran capacidad. Ustedes conocen la situación de Chile, ustedes lo han oído. Aquí crearon un mecanismo y entonces los reglamentos del mecanismo dicen
que el director ejecutivo es el que ejecuta las decisiones, pero no nombran el director ejecutivo. Sí. Entonces, se da el caso de la cerveza, que fue el que yo presenté, en donde el pueblo está perdiendo en los precios monopólicos, porque dominan el 98% del monopolio que tienen y además están en una competencia desleal con Brugal en esa situación. El pueblo está perdiendo 7 mil millones de pesos de sobreprecio de la cerveza, pero la cerveza no es lo más importante. Las medicinas es lo más importante. Que tienen un 40%. Y ellos han hecho 35 estudios donde existen mercados monopólicos, pero como no tienen un director ejecutivo que puede ejecutar esas cosas, investigar, llamar a las personas, entonces eso es inoperante totalmente. Yo hice una denuncia en el Congreso y voy a discutir con Fidel esa situación para que nos juntemos con la mayor cantidad de diputados para presentar una moción para que Pro Competencia vaya allá a explicarnos la situación. ¿Por qué están en una situación de limbo como una pregunta. ¿Existe un bloque legislativo de la oposición o solamente hay articulación en algunas iniciativas? Fíjate que la Cámara funciona con bloques legislativos. Está el bloque oficialista, que es el mayoritario, pero junto con el oficialista funciona un bloque del PRD y del BIS, también tiene un bloque allí. Y entonces en la oposición tenemos varios bloques también. Está el bloque PRM, entonces está el bloque Frente Amplio PQDC, es un bloque que hemos constituido la diputada Besaida González del PQDC y quien les habla del Frente Amplio. Y hay otros bloques pequeños como es el PLR, tiene un pequeño bloque también allí. Quiere decir que hay un conjunto de bloques que funcionan como tal. La oposición lo que hacemos es que nos coordinamos. Okay. Hay temas en los que nos ponemos de acuerdo, hay otros que no. Por ejemplo, el PRM, su bloque de diputados respaldó lo que denuncia Fidelio, porque respaldó el cambio de figura a proconsumidor, pro competencia. Y en el caso nuestro, nosotros no respaldamos o sea, que no necesariamente están de acuerdo en todos los... Hay cosas en las que sí. Por ejemplo, el tema del endeudamiento, toda la oposición actuó a una sola voz en relación al debate que se produjo la semana pasada. Ojalá que la mayoría de los temas podamos consensuarlos los opositores y también, debo decir, el oficialismo actúa allí cuando son ejes, cuando son temas de interés de la presidencia muy coherente y unificado. Pero en el oficialismo hay mucha gente interesante allí planteando cosas importantes. Ayer mismo hubo una diputada de la zona norte de la capital que hizo un pronunciamiento muy firme sobre la actitud de funcionarios del gobierno central que no atienden los reclamos de la gente. Entonces esas son cosas que también nosotros saludamos y respaldamos. El que haya gente allí que a pesar de ser del oficialismo tienen posturas muy firmes en reclamo de que el gobierno asuma sus atribuciones. Quiere decir que no es un tema de que de un lado está el oficialismo, no, depende de los temas. Sí, y por ejemplo, ahora en esta coyuntura, con el presupuesto nacional, ¿ustedes van a actuar conjuntamente, toda la oposición unida, sí, haciendo los reclamos para que ese presupuesto, para que no pase, como dijo el presidente de la comisión bicameral, que dijo que no podía cambiársele ni una coma, que había que aprobarlo como lo envió el Poder Ejecutivo? Sí. Hay temas como ese que son, es obligado una coordinación de los actores de oposición y el tema del endeudamiento, entre otros. El presupuesto es una dificultad que el propio órgano, el primer poder del Estado,
se ha impuesto unos reglamentos que le impiden cumplir con su papel. Porque, óigame, el presupuesto no se puede modificar, salvo excepciones que la propia reglamentación para aprobarlo plantean. Pero entonces la pregunta es, ¿para qué es el órgano, el primer poder del Estado, si no tiene capacidad para modificar el presupuesto? No, lo que pasa es que el primer poder del Estado, que es el Congreso, ha perdido, él mismo se ha enajenado sus atribuciones y entonces ha colocado el primer poder, al segundo poder del Estado, que es el Ejecutivo, como si fuera el único poder en la República Dominicana. Además somos sellos gomígrafos para que pongamos un sello allí y legalicemos los desmanes presupuestales del Ejecutivo, que cada año hace lo que le da la gana con el presupuesto de la nación y que trasiega de fondo de una cuenta para otra sin dar explicaciones, sin que se produzcan decisiones del primer poder del Estado, que incluso en la ley de presupuesto se aprueban fondos que no se aplican y terminan el año muchísimos fondos que no son utilizados en las cosas que se han dicho que deben usarse, sobre todo cuando se trata de programas sociales que impactan a la gente, que no los aplican. Y entonces ese tipo de cosas, el primer poder del Estado tiene que recuperar sus atribuciones para modificar y poner esa ley de presupuesto al servicio del interés general de la sociedad. Brevemente, porque ya no Sí. hicieron señas, brevemente. Con la experiencia que ustedes han tenido en estos 2 meses, ¿ustedes piensan que la oposición va a hacer más incidencia o más denuncia? ¿Más incidencia? O denuncia. Es decir, que De las dos hay más espacio para denuncias que para incidencia. Las dos cosas. Las dos cosas. Ahora lo que han pasado son 2 meses nada más. A medida que pase el tiempo, se va a ir imponiendo y ahí nosotros vamos a actuar en una forma común. Primero estamos actuando en forma común en muchísimos aspectos, tal como se lo hemos dicho, pero se va a ir imponiendo la agenda nacional que necesita la República Dominicana, donde el agua está en el centro. Pero no el agua para privatizar el agua, que es el proyecto que están tratando de meter en la Cámara. Y los salarios. Donde el problema de la megaminería es un problema central. El problema de la producción nacional, de que el país vuelva a ser un país productivo, porque lo han destruido en esa dirección, sea un elemento central. El problema de los salarios es un tema central en el problema de la agenda legislativa. Yo agregaría, y Fidelio, poco a poco, ahí, porque parece que se nos Sí, no hay tiempo. dependerá de si la sociedad se empodera junto con los diputados de oposición de los grandes temas de la sociedad. Es la presión desde afuera lo que va a determinar Seguro. si solo son denuncias las cosas que nosotros estaremos planteando allí o si definitivamente la sociedad impone una nueva lógica de decisiones en el Congreso de la República. Por eso yo apelo al empoderamiento de la ciudadanía. Bueno, vamos pero agradecer. recuerden que le hemos dicho Sí. al Procurador General de la República que aquí hay una denuncia del viejo procurador, que hoy en día es el director de Medio Ambiente, de que están amenazando de muerte a los activistas ambientales en el sitio más importante de producción de agua del país. Bueno, vamos a agradecerle a Y Fidelio. acuérdense de la marcha de los familiares de los policías, que debe apoyar a la población. Pero hay que pedirle que siga cometiendo también tropelías, abusos, crímenes. Bueno, gracias a Fidelio Despradel, diputado nacional de Alianza País, y a Fidel Santana, diputado nacional del Frente Amplio, y augurarle éxito, más de denuncia, que haya más incidencia. Confiamos en que por lo menos se dará la batalla en ese sentido. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Sí, muchas gracias y a disfruten ustedes. del cafecito Santo Domingo.